indagando. Dentro del ámbito de los profesionales, no sé si me equivoco, bueno, él es matemático, no sé si me equivoco si sigue siendo profesor de matemáticas, ya está jubilado. Bueno, pues realmente viene de esa parte, ¿no? del profesorado. Y bueno, principalmente en esta última fase ha estado haciendo diferentes documentales por el que hoy está aquí, por el que hemos hecho esta presentación, es por el documental a través de su página asistenciasexual.org, pues el documental que probablemente algunos conozcáis, que es el Yes We Fuck, ¿no? Entonces, bueno, yo le paso a él ya la palabra para que pueda hacer la presentación. Yo le voy a ayudar para que mientras él pasa su presentación pueda, digamos, hablar y que le escuchéis todos bien, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, no sé si con el micro se oye o no, porque ¿Sí oís? para que no estés todo el rato aguantando el micro. No me importa. Dentro de un rato vemos. Bueno, dentro de un rato te lo digo y ya está. No pasa nada. Vale. También podemos. Bueno, eso digo yo también. Bueno, buenas tardes. Nada, muy agradecido de estar hoy aquí, porque la accesibilidad para la gente que llevamos mucho tiempo en el ámbito de la diversidad funcional acaba siendo un tema aburrido. Quiero decir, en el sentido de que cuando estás en el lado de reivindicar, que es en el ámbito en el que yo me muevo, dentro del activismo social, y llevas no sé cuántos años diciendo, por ejemplo, las rampas, ¿no? Pues te aburres de escucharte a ti mismo. Entonces, el estar aquí y haber escuchado cosas como hace un rato en la presentación, cuando se hablaba de nuevas perspectivas y de la transversalidad en el conocimiento, para la accesibilidad ahí me parece que hay un terreno mucho más interesante, casi todo él por recorrer. Muy interesante también lo que apuntaba en la revista, ese artículo sobre el reto del 4 de diciembre. Me parece que eso es muy clave también. Quiero decir, para plantear el tema, ¿no? Porque no estamos en cualquier ámbito, ¿no? Estamos en un ámbito en el que en este país, me refiero a la diversidad funcional en general, no solo a la cuestión de la accesibilidad, en este país nunca se ha cumplido una sola ley sobre diversidad funcional. Ni la LISB en su momento, ni la ley Omlau, ni la ley de dependencia, ni ahora el texto refundido, nunca se ha cumplido una sola gran ley en el ámbito de la diversidad funcional. Y eso digo que es interesante tenerlo presente, porque eso nos informa de que aquí estamos delante de un problema que no es solo técnico. Nadie es tan burro para que no se pueda cumplir una ley en 40 años de democracia. No hay un problema técnico. Sabemos más que de sobra cómo arreglar muchas cosas, ¿no? Hay otras cosas que están haciendo que nunca se cumpla la ley y que además no pase nada. La ley no se cumple y no tiene consecuencias para nadie, salvo para los que sufrimos ese incumplimiento de la ley, ¿no? Entonces de eso hay que ser conscientes a la hora de pensar qué necesitamos cuando pensamos la accesibilidad. Y necesitamos, por supuesto, todo ese conocimiento técnico que desde las diferentes profesiones, de las diferentes formaciones, se aporta y con tanta riqueza, ¿no? Porque como decía Delfín, él viene de la arquitectura, pues tiene la mirada centrada en la accesibilidad física. Yo voy en silla de ruedas, siempre pienso en rampas, pero luego sabemos que está la accesibilidad cognitiva y la de los sentidos y todo se vuelve mucho más rico, ¿no? Pero es que también, además de eso, además de esa pluralidad en el conocimiento técnico, creo que hay que tomar nota de que no tenemos suficiente con una cuestión técnica. Hay que darle una dimensión más allá de lo técnico, incorporar miradas como la antropología, la sociología, la terapia ocupacional, bueno, podemos ser el arte. Creo que o damos otra dimensión, o si siempre hacemos lo mismo, siempre obtenemos el mismo resultado. Yo no creo que el incumplimiento de las leyes sistemática tenga que ver con que no sepamos suficiente. Por lo tanto, no es un problema solo técnico. La técnica es indispensable, obviamente. Pero no es solo un problema técnico lo que tenemos. Hay que tomar nota de eso y actuar en consecuencia. Porque si no, el reto del 4 de diciembre pues será el reto de, qué sé yo, el 15 de abril dentro de 10 años, y luego otra vez dentro de otros 20, y así.
Entonces, dentro de ese enfoque con otras dimensiones, para mí tenía sentido hablaros hoy de sexualidad y diversidad funcional, que son los temas de los que vengo ocupándome más en los últimos años. Porque en el fondo, bueno, ahora explicaré un poco cómo llegamos a la sexualidad, porque a veces se dice, voy a hablar de sexualidad en una jornada de accesibilidad. Ah, claro, para que sean accesibles los centros de salud y para que sean accesibles los manuales que se hagan sobre transmisión de enfermedades. No, yo no voy a hablar de nada de todo eso porque no tengo ni idea. Yo, de formación, como decías tú, formación técnica de accesibilidad, cero, ¿no? Cierta experiencia vital en ciertas cosas, pero no tengo nada que aportaros de conocimiento técnico. ¿No? Voy a intentar hablar más de esa otra dimensión, o parte de esa otra dimensión que creo que debe tener el enfoque de la accesibilidad en particular, pero de cualquier tema que esté relacionado con la diversidad funcional en general, ¿no? Y luego aterrizaré en cómo se llega a eso. Lo que me interesa es que podamos pensar, porque claro, una cosa clave de la que se ocupa la accesibilidad es de los cuerpos. De los cuerpos y de los vínculos entre los cuerpos, ¿no? Entonces, creo que es interesante también pensar el cuerpo más allá de lo físico. El cuerpo es un archivo donde se inscriben desde las leyes a la clase social, a las construcciones de género, a todo tipo de situaciones más allá de lo físico, de la carne y los huesos, ¿no? Creo que eso es un eje de dimensión en el que debe crecer el enfoque de la diversidad funcional en general y en particular el de la accesibilidad universal. Es decir, necesito para poder explicar lo que quería explicar hoy, que podamos entender el cuerpo de esa manera más amplia, más allá de lo físico. Y que podamos entender también la accesibilidad, no solo la que se relaciona con las leyes escritas, ¿no? Con las leyes de transporte, de edificación, de construcción, de diseño, etc. Con esas, obviamente, pero hay unas leyes con las que también es importante que se relacione la accesibilidad y que son las leyes no escritas. Las leyes que nos explican cómo son las cosas, cómo es la realidad y cómo funciona. Sobre todo, cómo es una realidad que no conocemos en lo cotidiano. Cuando conocemos algo cotidianamente, pues ya está. A partir de esa experiencia, más o menos, construimos nuestra idea de esa parte de la realidad, que puede estar más o menos sesgada, porque es nuestra experiencia particular, pero como mínimo tiene la virtud de que es algo real, que es algo que vivimos en lo cotidiano. Sin embargo, lo que ocurre con la diversidad funcional es que habitualmente, como vivimos en un universo paralelo, las escuelas especiales, los centros especiales de empleo, el transporte especial, las residencias, el centro de día, el centro de noche, ese universo paralelo que nos mantiene fuera de la cotidianidad de las personas sin diversidad funcional. Entonces, cuando no hay una vivencia cotidiana de una cierta realidad, esa realidad es construida, y digo construida, no descrita, es construida por la cultura, por el arte, por los medios de comunicación. Aquello que dicen los medios de comunicación, el arte, la cultura, es esa realidad para la inmensa mayoría de la gente. Eso es fácil de pensar, seguramente nadie en la sala ha viajado a la luna. No. Digo de verdad, físicamente, ahora sí que físicamente. Físicamente nadie ha viajado a la luna, pero tenemos un montón de información en la cabeza de cómo es eso de viajar a la luna. Que si qué tipo de traje hay que llevar, que si saltamos mucho más, que si no hay oxígeno, que si la nave hace esto, hace lo otro. Conocemos más cómo es un viaje a la luna que cómo se comunica una persona con parálisis cerebral. Que la realidad no es algo neutro, objetivo que está allí y vamos y la describimos, ¿no? Es una construcción social la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que la accesibilidad que se ocupa de los cuerpos y de los vínculos entre los cuerpos entienda que tiene que tener presente no solo el cuerpo legislativo escrito que emanan las cámaras legislativas, obviamente tienen que hacerlo, pero además tienen que tener presente
ese cuerpo legislativo no escrito, que es el que emana de la cultura, del arte, de los medios de comunicación, para entender qué pasa, cómo son leídos, cómo son descritos, cómo son construidos socialmente esos cuerpos y esos vínculos entre los cuerpos. Si no entendemos las leyes no escritas, las escritas nunca se cumplirán. Es lo que decía antes. Bueno, entonces, entendiendo esto de esta manera, como veis, había puesto 3 ejemplos en la primera diapositiva para llegar a hablar luego de sexualidad en general y de una figura concreta que es la asistencia sexual en particular. En la primera diapositiva lo que intentaba explicar es que hay diferentes formas de autonomía, ¿no? Es decir, que las cosas se pueden hacer de muchas maneras y hay que entender que esa variedad en la forma de hacer es una riqueza, no debería ser un problema, y que todas las formas de autonomía son igual de reales y por lo tanto igual de valiosas, aunque sean minoritarias. Por ejemplo, creo que es más fácil cuando hablamos solo de algo tecnológico, como esta silla de ruedas en la que me desplazo. Creo que es un poco arriesgado como está el patio, pero yo diría que nadie piensa que la silla me pasea por la ciudad. A veces no me atrevo a decir las cosas. Yo diría que nadie piensa que es la silla la que me pasea por la ciudad. Yo tomo todas las decisiones en ese paseo. A dónde voy, cuándo voy, cómo voy, cuándo paro, cuándo arranco. Tomo todas las decisiones que tienen que ver con lo que es un paseo. Por lo tanto, tiene todo el sentido que piense que paseo yo a mi manera, no que me pasea la silla. Paseo yo a mi manera, en mi forma de autonomía, que es rodando, no caminando, que es la mayoritaria. ¿No? Mi forma de autonomía para desplazarme es minoritaria, pero pues es igual de humana, igual de real, por lo tanto debería ser igual de respetable, ¿no? Creo que eso se entiende que si soy yo quien toma las decisiones sobre esa acción la estoy haciendo yo, a mi manera, en mi forma de autonomía. La silla no me pasea, paseo yo. Esto que es como bastante claro, quiero creer, a veces no se ve tan claro cuando hablamos de otro tipo de apoyos, como por ejemplo la asistencia personal. Otra forma de autonomía, también minoritaria, pero también humana, también real, también valiosa, es una forma de autonomía que consiste en hacer todas las tareas cotidianas, o una parte de ellas, depende de los casos, con las manos de otra persona, que es el asistente personal. Igual que ocurre con la silla, el asistente no me peina, el asistente no me da de beber del porrón. No sé por qué la puse, la tenía por ahí cuando hice la presentación, me hizo gracia y la puse. Pero el asistente no me da de beber del porrón, bebo del porrón a mi manera, que es con las manos de mi asistente. ¿Por qué? Porque es un asistente personal. Eso quiere decir que yo tomo todas las decisiones sobre cuándo bebo, dónde bebo, más arriba, más abajo, mánchame, lo que sea. Lo decido yo, ¿no? Por lo tanto, tiene sentido pensar que yo soy quien está bebiendo el porrón a mi manera, que es con las manos de mi asistente. ¿Se entiende la diferencia con si fuese un cuidador, por ejemplo? El cuidador te cuida, toma las decisiones, te da de beber. Un asistente personal es un apoyo humano, instrumental, su función es hacer posible tu forma de autonomía. ¿Se entiende bien esto, no? No siempre es tan bien entendido eso, ¿no? Lo aseguro. Entonces, la otra figura de la que luego hablaremos más, que es la asistencia sexual, es una figura de apoyo paralela a la asistencia personal, la misma justificación, el mismo planteamiento, es decir, es un apoyo humano que tiene como objetivo hacer posible una forma de autonomía minoritaria, que es esta forma de hacer las cosas con las manos de otra persona, pero trasladada únicamente, restringida al ámbito de la sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que hace cualquier persona cuando no hay estas diferencias funcionales consigo mismo, consigo misma, a nivel sexual? Pues poder explorar el cuerpo, todo el cuerpo, no solo los genitales, todo el cuerpo, aprender, saber qué se siente, cómo se siente, poder autoproporcionarse el placer con la masturbación, ese tipo de cosas, ¿no? Las hace la mayoría de las personas
la hacen en su forma de autonomía, que es con sus propias manos. Hay una minoría que lo hacemos a nuestra manera, a nuestra forma de autonomía, que es con las manos de otra persona, que en este caso es el asistente sexual. De la misma manera, el asistente sexual no explora mi cuerpo, no me masturba, sino que yo lo hago a mi manera. Yo decido dónde, con quién, cómo, aquí sí, aquí no, etc., ¿no? Entonces, de la misma manera, igual que el asistente personal, si yo tomo la responsabilidad y la libertad de tomar todas las decisiones que se involucran ahí, soy yo quien estoy explorando mi cuerpo a mi manera, en mi forma de autonomía, que es con las manos de otra persona. ¿Se entiende eso? Cuando eso se entiende, hay muchas preguntas que ya no hace falta hacer. Es decir, muchas veces cuando hablas de asistencia sexual, la gente está muy preocupada, por ejemplo, por qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero ¿y se pueden dar besitos? Vamos a ver. ¿Uno se da besitos a sí mismo cuando no hay diferencias funcionales? No. Eso no tiene que ver con el acceso al propio cuerpo. Ahí estamos accediendo a otro cuerpo. Eso va por otro lado. Eso no es una forma de autonomía, es una forma de relación entre personas, ¿no? Entonces eso no es trabajo del asistente sexual. ¿Se entiende? Es una forma de autonomía minoritaria y, bueno, sencilla, la verdad. Vale. Entonces, cuando yo hablo de yo tomo todas las decisiones tan mal, bueno, aquí quería hacer un inciso, porque claro, como voy en silla de ruedas y digo estas cosas, mucha gente automatiza que estoy hablando solo de las personas con diversidad física y que ya estoy haciendo lo de siempre, que es olvidarme de las personas con diversidad intelectual o mental, ¿no? Bueno, no exactamente, ¿no? Quizá voy un poco rápido, no tengo tiempo de ir a mucho detalle, pero sí quería pararme ahí y decir que tanto la asistencia personal como la asistencia sexual, esas formas de apoyo para formas de autonomía minoritarias, también son útiles en el caso de la diversidad intelectual si se entiende bien cómo es la toma de decisiones en el ámbito de la diversidad intelectual. En el ámbito de la diversidad intelectual ya no es solo la persona y la persona trabajadora que se ponen de acuerdo en qué hacer, cómo hacer y qué hacer, sino que hay una tercera figura, que es el garante, la persona cercana a la persona con diversidad intelectual, que tiene que garantizar que los apoyos que tiene esa persona funcionen correctamente. Por lo tanto, hay una complejidad mayor, ¿no? Entonces, entre esas tres partes, la persona con diversidad intelectual, la persona asistente, fijaos que no distingo entre asistente personal y asistente sexual, porque la toma de decisiones funciona exactamente igual para los dos apoyos, ¿eh? No distingo. Se ponen de acuerdo y establecen qué cosas la persona con diversidad intelectual puede decidir por sí misma. Que siempre, prácticamente siempre las hay. Si lo que puede decidir la persona con diversidad intelectual es si por la mañana desayuna zumo de naranja o de piña, pues eso lo tiene que poder decidir. No se vale que venga un nutricionista y diga zumo de naranja todas las mañanas porque tiene un montón de vitamina C. Vale, pero no. Si la persona puede decidir eso, que decida lo que quiere desayunar por la mañana. Tenemos que hacer lo posible. Luego habrá otro tipo de cosas que la persona con diversidad intelectual no puede decidir directamente, pero que si hay un apoyo, un acompañamiento en esa toma de decisiones, puede llegar a decidirlo. Por ejemplo, imaginemos una persona con un diagnóstico de síndrome de Down, por decir algo, que se quiere ir de vacaciones. Pues igual si se tiene que organizar todas las vacaciones, es de una complejidad que no va a poder asumir. Pero si hay un acompañamiento en la toma de decisiones, pues es muy posible que sí pueda decidir si prefiere ir a mar o a montaña, si prefiere ir en coche o en avión. Bueno, una serie de decisiones que son importantes. Y luego habrá otra serie de cosas que ni con el apoyo en la toma de decisiones ni con el acompañamiento va a poder decidir la persona con diversidad intelectual. Según los casos, ese grupo de decisiones van a ser muy poquitas o más amplio, depende de cada persona, no de cada diagnóstico ni de cada... no, de cada persona. La herramienta tiene que ser muy flexible. Y una vez que eso está establecido, pues el papel del asistente, tanto el personal como el sexual, es cumplir con esos acuerdos, haciendo ese acompañamiento cuando toca, dejando que la persona decida cuando toca y haciendo directamente cuando toca. ¿Se entiende? Vale. Bueno, en la propuesta de
de asistencia sexual que hacemos, hemos fijado como 4 preguntas así muy sencillas para intentar entender la figura, ¿no? No es tanto que lo leáis o no, porque esto está todo en la página web, lo podéis mirar en cualquier momento, ¿no? Pero ¿qué entendemos por asistencia sexual? Lo digo porque muchas veces en los medios de comunicación lo que estamos viendo es que parece que cualquier trabajo sexual, y hay muchos tipos de trabajo sexual, cualquier trabajo sexual que se haga con personas con diversidad funcional es asistencia sexual. ¿Se entiende? Pues verdad. ¿Por qué? Porque se entiende que las personas con diversidad funcional, la única vivencia sexual que podemos tener es algo asistido, algo, si fuese una terapia casi mejor, ¿no? Algo educativo y terapéutico ya estupendo. Bueno, esta es la visión de la que venimos, ¿no? Que nuestra vida sea un tratamiento médico o que alguien nos esté todo el rato explicando cómo es nuestra vida y qué es lo que deberíamos hacer. Bueno, lo que planteamos es que no, que la asistencia sexual sea un apoyo instrumental, que tenga que ver con una cierta forma de autonomía. Y eso, por cierto, no es para todas las personas con diversidad funcional. Hay muchas personas con diversidad funcional que no tienen ningún tipo de necesidad de apoyo para acceder a su propio cuerpo. Tienen suficiente autonomía, su forma de autonomía es muy asimilable a la mayoritaria. Entonces, resumiendo, apoyo para acceder al propio cuerpo. ¿Qué tareas lleva a cabo la persona asistente? Pues lo que se deriva de esta definición. Explorar, masturbar, apoyar. También, por ejemplo, como voy simplificando, pero ahora me ha venido a la cabeza, ¿no? También, por ejemplo, imaginaos 2 personas con diversidad funcional, por ejemplo, en que ninguna de las 2 tiene mucha movilidad, ¿no? Y quieren hacer prácticas sexuales entre ellas, ¿no? Ahí el asistente sexual también tiene una tarea posible, es darle apoyo a tener una cierta posición, un cierto movimiento, para que la persona con diversidad funcional pueda tener prácticas sexuales con otra persona que no es el asistente. El asistente sexual no es alguien con quien mantener prácticas sexuales, es alguien que te apoya para que tengas sexo contigo misma o con otras personas. ¿Para quién? Pues como decía, no para todas las personas con diversidad funcional, solo para aquellas cuya forma de autonomía tiene que ver con hacer las cosas con las manos de otra persona. ¿Y quién puede ser asistente sexual? Bueno, aquí, antes por ejemplo en la presentación se hacía mucho énfasis en lo importante de la profesionalización ligada a formaciones y demás. Y evidentemente la formación y el conocimiento técnico es algo muy valioso. Pero también hay que tener presente que cuando estás trabajando con personas, sobre todo en una situación tan íntima como supone un apoyo para la asistencia sexual, lo que garantiza mejor que aquella situación funcione correctamente es la libertad. La libertad para elegir con quién quieres situarte en aquella vivencia y tener ese apoyo concreto. Porque imaginaos que viene alguien con 2 doctorados y 3 másters sobre antropología del cuerpo, cultural y no sé qué, y ese alguien, pues yo le veo entrar en la sala y me da repelús. ¿Va a funcionar bien esa asistencia sexual? No va a funcionar bien. En cambio hay alguien con quien me entiendo muy bien, con quien me siento en confianza, con quien me comunico con mucha facilidad, me siento entendido y no tiene ningún título cercano a estas cosas. ¿Dónde creéis que hay mejores garantías de que funcione? Yo desde la experiencia que tengo, la segunda da mejores perspectivas de que la cosa funcione correctamente. Por lo tanto, formación, toda la que se quiera, cuanta más cursos, seminarios, grados, doctorados, lo que se quiera, que estén a disposición de quien se quiera formar. Pero poniendo siempre por delante la libertad de las personas en ponerse de acuerdo. Es decir, la formación sí como derecho de las personas trabajadoras, pero no como una captura, un secuestro del conocimiento y de la libertad de decidir con quién sí y con quién no. Esta es la posición que defendemos. Cosa muy difícil de defender
país como este. Bueno, aquí el esquema intenta explicar un poco la relación entre la asistencia sexual y otras figuras más o menos cercanas. No sé si se lee muy bien porque es mucha letra, ¿no? No sé, en la web lo podéis encontrar. Os dejaré la presentación también por si a alguien le interesa que se la quede. Lo que propone sobre todo es que la asistencia sexual, veis es el cuadro de la izquierda abajo, es un terreno de intersección. Es un terreno de ¿Cuánto? No, Vale. Perdona. Digo, lo que se expresa en esa intersección es que cuando pensamos en una figura profesional hay que tener presente no solo las acciones que hace, sino también cuál es el rol que juega en ese vínculo, en esa interacción. Quiero decir, cuando por ejemplo hace 10 o un poco más de años, desde el movimiento de vida independiente, defendíamos la necesidad de la figura de la asistencia personal, se nos decía, ¿pero para qué? Si esto ya hay quien lo hace. Esto es lo que hace un auxiliar de clínica, esto es lo que hace un trabajador familiar, esto es lo que hace un auxiliar de ayuda a domicilio, esto es lo que hace tu madre de 80 años cada mañana contigo. ¿Para qué quieres otra figura? ¿No? Bueno, pues porque no es lo mismo cuando me pone el pantalón mi madre de 80 a cuando me lo pone un asistente personal. Ni es lo mismo cuando me lo pone un auxiliar de clínica. La situación en la que me encuentro, mi papel, es absolutamente diferente. Paso de ser un objeto sobre el que interviene o la buena voluntad de la familia o el conocimiento técnico del auxiliar a ser, con el asistente personal, a ser un sujeto que decide quién toca su cuerpo, cuándo, cómo y para qué. Es muy diferente. Aunque la acción de poner el pantalón sea la misma. Entonces, la asistencia sexual la situamos como un terreno de intersección donde el rol, la justificación como derecho, etcétera, etcétera, es idéntico a la figura de la asistencia personal. Pero las tareas, ese explorar con las manos el cuerpo de la persona con discapacidad funcional, ese masturbar, ese dar apoyo para tener prácticas sexuales con otras personas, son tareas propias, acciones propias de los trabajos sexuales. Hay trabajos sexuales donde eso ya se hace. ¿Se entiende? El rol viene de la asistencia personal, la justificación como derecho, etc. Las acciones son propias del mundo de los trabajos sexuales. Es un terreno de intersección. Aquí también se explica un poco sobre otras figuras, pero no voy a entrar porque no tengo mucho tiempo. Bueno, aquí sí que me quería detener en esto porque es bastante importante. A ver, si hay una cosa... Si hay una cosa... Vaso, por favor. Si hay una cosa que hemos aprendido a lo largo de estos 40 años en que no se han cumplido las leyes... No, ya está, sí. Esto me pesa tanto como el micro. Decía que si hemos aprendido algo en estos 40 años de incumplimiento de leyes, es que a la hora de pensar los servicios que tienen que ver con la diversidad funcional, hay una estrategia que funciona muy mal y otra que funciona muy bien. La que funciona muy mal consiste en considerar un servicio general que se ofrece a toda la población, como por ejemplo la educación, el transporte, la vivienda, este tipo de servicios que se ofrecen a toda la población, y cuando los pensamos para las personas con diversidad funcional, generamos un servicio especial para gente especial. La escuela especial, el transporte especial, el centro especial de empleo, etcétera, etcétera. Ese universo paralelo del que hablábamos antes. Y digo que eso funciona muy mal porque en un primer momento, cuando sobre todo las familias y las propias personas se encuentran en una situación de exclusión total, en cualquier ámbito, exclusión total, piensan que el generar ese espacio especial para gente especial es una mejora respecto a esa exclusión. Y tienen toda la razón. Es mejor estar segregado que no estar. Pero ¿qué ocurre con eso? Que cuando van pasando los años, va pasando el tiempo, todo ese sistema
toda esa construcción, toda esa industria del minusvalidismo genera unas estructuras que se convierten en un fin en sí mismo. Son tan importantes, hay tantas familias viviendo de eso, sin ánimo de lucro, por supuesto, yo no digo que sea sin ánimo de lucro, pero viviendo de eso, ¿no? Que eso no se puede dejar caer. Y aquello que era un medio se convierte en un fin en sí mismo. Sobre todo cuando a medio camino y ya te has quitado de en medio esa angustia de la exclusión, dices, ya, pero es que en realidad tampoco es esto lo que yo quisiera. Lo que quisiera es estar con todo el mundo, compartir con todo el mundo. Y además, también creo que tengo algo que aportar a todas esas personas que llevan la etiqueta, digamos, de normales, ¿no? Y entonces empieza a haber todo un movimiento contra la segregación y por la inclusión. Y aquello que era parte de la solución, todo ese universo paralelo, aquello era parte de la solución y de repente nos damos cuenta que es parte del problema. Que hasta que no acabemos con la segregación no va a ser posible una convivencia en libertad y en igualdad de oportunidades para todos. Entonces, hemos aprendido esto, que los servicios generales, crear servicios especiales para gente especial, funciona mal, porque genera segregación que a la larga se convierte en un problema. A la larga o a medio plazo. ¿Y qué es lo que funciona muy bien? Coger los servicios generales y hacerlos inclusivos. Esto funciona muy bien. Cuando se hace una escuela inclusiva, en todas sus dimensiones, no solo la física, también la cognitiva, etc., resulta que esa escuela cuenta con mejores recursos pedagógicos y de todo tipo para atender a todo el alumnado, no solo a las personas con diversidad funcional. Luego, la inclusión no solo no genera el problema de la segregación, sino que además genera transformación social para el conjunto de la sociedad. O sea que la inclusión funciona muy bien para el conjunto de la sociedad, pero en particular también para las personas con diversidad funcional, mientras que el generar servicios especiales cuando son generales genera segregación y no funciona bien para nadie. Ni las personas con diversidad funcional acabamos ejerciendo nuestros derechos, ni las personas sin diversidad funcional acaban beneficiándose de la oportunidad de transformación social que ofrece la diferencia. Luego hay otro tipo de servicios que no son ni generales ni especiales, que son los servicios específicos. Por ejemplo, la asistencia personal. La asistencia personal es un trabajo, una profesión que tiene que ver con dar apoyo a ciertas formas de autonomía minoritarias que consisten en hacer las cosas con las manos de otra persona. Eso no es algo que se ofrezca a toda la población y se haya hecho una cosa especial para algunos. Eso es algo ya desde el principio específico, no especial. Específico para ciertas formas de autonomía específica. ¿Se entiende la diferencia entre especial y específico, verdad? No es tan fácil, ¿eh? Somos profesionales. ¡Qué horror! Benditos seáis. Vale, no, lo digo porque también cuando se escuchan diferentes propuestas que llevan la etiqueta de asistencia sexual, creo que vale la pena pensar, yo no sé, pero en mi pueblo, si tú puedes pactar con la persona trabajadora, puedes pactar cualquier tipo de práctica sexual a cambio de dinero, eso en mi pueblo hace mucho tiempo que tiene nombre, es un servicio muy clásico, ¿no? Es un servicio de prostitución. Entonces, quien quiera trabajar porque haya servicios de prostitución que atiendan a las personas con diversidad funcional, creo que la estrategia buena es trabajar para hacer inclusivos los servicios de prostitución. Y en cambio creo que es muy mala propuesta generar unos servicios especiales para gente especial. Servicios de prostitución especial para gente especial. Yo no niego que puede ser que la prostitución ofrezca cosas valiosas, útiles, no lo sé. Sé que veo que hay gente con interés en trabajar en eso. Pero, a mi juicio, se equivocan en la estrategia.
están intentando generar servicios especiales para gente especial cuando se trata de un servicio general, y ya hemos aprendido que la buena estrategia es hacerlo inclusivo. ¿Vale? En cambio, la asistencia sexual que se propone de esta manera, que sea un apoyo para acceder a tu propio cuerpo, que sea un apoyo que tiene que ver con esa forma de autonomía, que es hacer las cosas con las manos de otra persona, ¿eso qué tipo de servicio sería? ¿General, especial o específico? ¿Sería cómo? Específico, ¿no? Está claro eso. Oh, es maravilloso. Es específico, que también hemos aprendido que es buena idea, por ejemplo, con la asistencia personal. Entonces, bueno, para que tengamos presente esto, cuando nos explica alguien, yo entiendo la asistencia sexual de esta manera. Bueno, pensemos qué nos están diciendo. Y cómo de acertada o equivocada puede ser esa estrategia a nivel político. Ya digo, que yo pienso que esto es importante distinguirlo por una cuestión de eficacia y de claridad. ¿Qué queremos construir políticamente? No por un tema de jerarquía moral o de importancia de cualquier otro tipo. Yo no estoy haciendo ningún tipo de valoración ni moral, ni de ningún tipo, ni de nada sobre otros trabajos sexuales. Yo ahí no es mi problema ese, ¿no? Intento situarlo por un tema de que no repitamos 40 años ya, que ya no sabemos que hacer cosas especiales no es buena idea. Aquí no os aburro más, es otro esquema intentando relacionar algunas figuras cercanas, pero como os dejaré la presentación, si tenéis curiosidad lo miráis, pero no existe más. Uy, este es más tocho todavía. Vale, y ya solo os hablo en la última diapositiva sobre un proyecto que ahora llevamos poco más de un año en funcionamiento, un proyecto que se llama Tus manos, mis manos, asistenciasexual.org. Lo que nos planteamos fue, primero, la necesidad de dar a conocer esta propuesta de asistencia sexual entendida como un apoyo para acceder al propio cuerpo. Esto es una propuesta que nace y que se propone desde el movimiento de vida independiente en España. Y no era lo más conocido a nivel de medios de comunicación, etc. ¿no? Entonces, pensamos que era buena idea construir una web en la que se informase sobre esta propuesta, ¿no? Es como entendemos desde este punto, desde esta vivencia del movimiento independiente, qué entendemos que debería ser la asistencia sexual. Y además de informar, que hay bastante información en la web, si tenéis curiosidad podéis echar un vistazo. Además pensamos que era imprescindible que la asistencia sexual fuese algo más de lo que solamente hablamos. Hay congresos, jornadas, cursos, un montón de gente hablando de asistencia sexual. Y luego, ¿cómo se genera este tipo de servicio? ¿Cómo? Imaginemos que alguien tiene necesidad de ese tipo de apoyos. ¿Con quién contacta? ¿Cómo? Imaginemos que alguien quiere ofrecer estos apoyos. ¿A quién se dirige? Entonces pensamos que era importante crear un espacio en el que fuese posible que se pusiesen en contacto las personas que quieren ofrecer esos apoyos con las personas que necesitan recibir. Y que eso se hiciese con la mayor intimidad y libertad posible, sin que nadie intermediase entre esos acuerdos. O sea que la página lo único que hace es generar el espacio para que los asistentes pongan su anuncio y las personas interesadas puedan navegar y a través de un correo electrónico que proporciona la propia persona asistente se pongan en contacto. Muy sencillo, ¿no? Entonces el proyecto tiene poco más de un año, ha generado interés, creo que eso nos anima en el sentido de que nos anima, pero también sabemos que hay dificultades. La censura nunca sabe dónde está censura. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se pone de nuevo? Perdón, mi intención era quitar el aire acondicionado. No te preocupes, no pasa nada. No, lo único que había, no es importante, solo había algunos datos para reforzar esta idea de que el proyecto tiene sentido. Pues no sé, en un año, estos son datos de cuando llevábamos solo un año,
pues la web había tenido 500.000 de páginas visitadas, o sea, más de 100.000 visitas. El Facebook tenía 1.200 seguidores, un boletín que hicimos informativo gratuito ya tenía más de 200 personas inscritas. O sea, datos que marcan que hay un interés y una necesidad de este tipo de proyectos. También es verdad que hay dificultades, ¿eh? No voy a entrar mucho ahí porque bastante tengo con lo mío, pero en el proyecto hay dificultades también. Algunas de ellas que heredamos, de lo más resulta que está la sexualidad en general para toda la población, porque este es otro tema. Es decir, no es que la sexualidad sea un tema que funcione estupendamente para los normales y hay unos cuantos raros por ahí que tienen problemillas. La relación con el propio cuerpo y con el deseo y con el placer es algo muy problemático para el conjunto de la población, porque tenemos una idea de sexualidad tan estrecha, pues que cada vez cabe menos gente ahí, ¿no? Sin tener que abrirse con sesiones y sesiones de terapia en el psicólogo. Y yo ya lo dejaría aquí por si tenemos tiempo de hacer alguna... Sí, perfecto. Bueno, pues nada, lo primero de todo, bueno, muy interesante. ¿Pasa? Sí. Ah, venga, sí. Sí, es importante, porque por esa razón ha ocurrido... Bueno, yo no os preocupéis por el tema de... Está muy loco. Bueno, pues yo voy a abrir paso a que habléis todos los que estáis aquí, que los demás ya hemos estado hablando antes y demás, pero sí que, Antonio, pues yo te agradezco enormemente que nos traigas el tema de una manera tan sencilla, que yo creo que con todas estas pequeñas cositas de ¿habéis entendido? Creo que está muy bien, o sea, parece más obvio a veces, pero es verdad que explicarlo para que de verdad quede claro todo eso, pues te lo agradecemos. Yo creo que todo el mundo lo ha entendido. Como decía antes, estás en un foro un poco que somos personas que convencidas, no estamos en el que nos tienen que hacer un poco ese convencimiento de lo que es la inclusión, ¿no? O sea, esta palabra que tú has utilizado, que es efectivamente la única que nos llevaría a buen término en casi todo lo que hablamos al respecto de... Sí, pero yo lo valoro igualmente, porque pasa como con lo ecológico, ¿no? De repente te anuncian un 4x4 que es ecológico, porque las ruedas están hechas como si un 4x4 ecológico. Y tú puedes encontrar anuncios de residencias para la inclusión. Entonces, quiero decir que yo valoro mucho que lo que hemos explicado haya sido, parece que bastante compartido. No es tan evidente ni tan sencillo. No. Claro, evidentemente, o sea, no es evidente. Bueno, yo quiero que intervengáis. Voy a pasar un poco... Bueno, me ha levantado él, pero bueno, por alusiones. Bueno, pues adelante. No, yo no tenía ni idea, yo no soy de Madrid, soy de Barcelona, y hoy casualidad vine a Madrid y digo, pues vengo, ¿no? Y no tenía ni idea que iba a escuchar una charla de este tipo tan interesante. Bueno, yo solo hace 35 años que voy a China, 35. El tema sexual siempre tendrás éxito. ¿Te puedes subir el micro un poco, por favor? El tema sexual siempre tendrás éxito. ¿Por qué? Porque el mundo de la discapacidad y el sexo, imagínate, hace 35 años, es tabú, absolutamente tabú. Y nadie conoce mucho del tema. A mí me ha gustado mucho este movimiento de hace 10 años de vida independiente que conozco. Pero claro, hace 35 años de vida independiente no había nada. Yo te explicaré muy rápidamente una experiencia vivida personalmente, ¿vale? Evidentemente, si eres un cojo hecho polvo, lo tienes muy mal. Un cojo hecho polvo lo tienes muy mal. O sea, cuanto más discapacitado tengas, cuanto más visible sea tu discapacidad, cuanto más babees, cuanto más fastidiado estés, es mucho más difícil, ¿vale? Cuanto más aparentemente seas más estándar, es relativamente más fácil. Cuando yo me quedé en silla, una de las cosas primeras que pensé con solo 23 años, se me han acabado las niñas. ¿Vale? Porque claro, yo también pensé, ¿qué pasa? Solo tengo 23. Entonces tuve una sorpresa muy agradable.
y os lo hago pública, no es habitual, creo, pero recibí un anónimo de una chica que se llama Gloria y automáticamente pensé que era la chica tetrapléjica con catéter que estaba allá. Resulta que era la enfermera, que no era muy guapa, pero andaba y tenía lo que tenía. Entonces, claro, yo automáticamente descubrí que sí se puede ligar en sí, ¿no? Todo depende de tus capacidades, ¿vale? Salió un chiste muy malo y un poco machista. Cuando yo voy con amigos, ahora no estoy casado, yo en casa, se liga más. ¿Por qué? Porque viene. Yo tengo un minuto que tú no tienes. Entonces me enrollo y al cabo de un minuto dicen que no, o tú no tienes el minuto porque te molestas. Esto es un truco machista y de paraplegia, ¿vale? Tú tienes una tetraplegia, yo tengo una paraplegia. Yo propongo una cosa muy clara, así como con ASEPAO, ya te lo he dicho Delfino, lo vuelvo a repetir. Creo que ASEPAO tiene que estar como una asociación de profesional dentro de todos los colegios de arquitectos y de todos los colegios profesionales, porque hay asociaciones de profesionales de medio ambiente y hay asociaciones de patrimonio, pues asociaciones de profesionales. Y no está reconocida todavía en muchos colegios profesionales la accesibilidad. O sea, yo me estoy presentando después de 35 años trabajando en este tema y todavía no hay expertos en accesibilidad. Todos los compañeros se apuntan. Igual en el tema de los hospitales, o sea, cuando tú hablas de este tema, es evidente que esto se tendría que hablar en hospitales. Me encanta que hayas venido aquí, pero esto hay que hablar en hospitales porque son los primeros necesitados. Me recuerdo casos de gente que se quería operar, de lo que se quería operar, porque lo que quería era eso, y quería hacer eso continuamente. Entonces, esto hace muchos años, de ponérselo siempre en posición, ¿vale? Entonces, estos temas la gente los necesita en los hospitales. Cuando nosotros con ASPAIM hace muchos años hicimos sexo y discapacidad, estaba que vino el conseller, vino el ministro, en este caso de Cataluña, el conseller, oiga, que se vaya, queremos ver, ¿no? Y hasta ponían el vídeo del tetrapléjico cómo se lo estaba montando, con un asistente. Otra cosa que también pasa con el mundo de la discapacidad, no con todo el mundo, porque todos somos diferentes, ¿no? Es que es difícil. Es muy difícil y me encanta, y por eso quiero, cuando más tarde hablemos entre nosotros, la diferencia entre el asistente personal y el asistente sexual. Que tú la tengas como asistente personal, pero ella te puede ayudar al asistente sexual, pero no hagas sexo con ella. No es fácil, Porque si tú tienes una niña que además te gusta, como has dicho, pues si te viene una que no te gusta, pues si te viene una que te gusta, no, tú hasta aquí, guapa, hasta aquí no. Y él te dirá, vale, muy bien, o a lo mejor te dice que no, o eres tú el que quiere más. Entonces, claro, es complicadísimo, ¿no? Por eso yo creo que es buenísimo esto que has dicho, a profesionales de la accesibilidad, que seguramente a lo mejor para algunos el tema de este pues es la primera vez, pero creo que es buenísimo que esto se imponga obligatoriamente en conferencias a recién lesionados medulares o personas con discapacidades importantes en hospitales de traumatología y todo eso, porque es que es básico, porque lo primero que te planteas, sobre todo si eres joven, cuando te pasan estos temas es qué pasa con los chicos o qué pasa con las chicas, yo con las chicas y yo con los chicos o lo que sea, ¿no? ¿Y qué pasa con este tema? ¿Y qué pasa acá? Yo he tenido mucha suerte, yo me he casado. Ahora, ¿sabes otro chiste del tema de accesibilidad? Bueno, esto les va a encantar, ¿no? ¿Y dónde me casé? A ver, ¿en qué iglesia me casé yo? No sé, chistes, bueno, Era que pudiera entrar, claro, pudiera entrar. ¿En qué altar? Ah, al altar también. Sí. Pues busca iglesias que suban al presbiterio. Busca. Hay pocas, muy pocas. Y no puede ser. Porque yo me casé en el altar, evidentemente. Y encontré una iglesia con rampa, no con tobogán. Era rampa. Y en la subida bajé solo, El chiste de las rampas de subida, estoy hasta las raíces de rampas de bajada. Por ejemplo, la calle en la entrada de este maravilloso edificio, es una tobogán de cojones, ¿no? Pero lo que vengo a decirte es que creo que es muy interesante, pero tú lo explicas, me gusta que seas profesor de matemáticas y no sé si eres también de filosofía o de filología, porque largas súper, pero sigo y soy, ya te digo, muy veterano, pero me cuesta. Claro, me vas explicando y vas pensando en mí y en otras personas, decir, ¿cómo lo consigue diferenciar? Porque claro, también el tema de la prostitución, claro, no sé si pasa ahora, yo creo que sí, dicen, tú eres contagioso. A mí me lo han dicho. Perdona, digo, sí, imbécil, ahora sí. Me lo habían dicho, Y
yo hacía natación y era campeón de España y luego llegué, que no querían que fuera, que no sea que contagiara la peste, no era fútbol. Pero el miedo, imagínate una chica o un chico que se dedica a estos temas y tiene un nivel cultural no, lamentablemente, no muy alto. No es fácil tener una profesional del tema que además sepa de este tema. Los hay, ya sé que los hay. Pero creo que esto a mí me gustaría, y por último, que hablemos de veteranos a veteranos y que los veteranos expliquéis a los novatos el tema. Pero claro, el veterano tiene que ser tetra chico con tetra chico y tetra chica con tetra chica y parapléjico, porque si no te dirán que me explicas, porque yo soy parapléjico, no tengo nada que ver con tetra, porque tú tendrás unas necesidades y yo tengo otras, y yo me puedo tocar y tú también de otra manera, ¿no? Y yo puedo hacer unas cosas y tú otras, porque aquí todos somos cojos, pero cada uno, que si me da espasmo, que si no te da, que si siento, que si no siento, ¿no? Entonces esto es realmente difícil, ¿eh? Y yo creo que, para acabar, que es buenísimo que habléis estos temas en hospitales y tendría que ser obligatorio y llevarlo el tema con psicología y con la asistente social. Estas dos cosas. Y no te extrañe que tengas 100 y 1000 y los que tendrás, si lo hacéis bien, porque es que este tema es tabú y no se conoce, la gente no se conoce. Pero sobre todo, ¿quién sabe más? Los veteranos. ¿En qué? En todo. En cojos, en accesibilidad, los veteranos. ¿Por qué? Porque nos han pasado muchas cosas. Nos hemos cagado muchas veces. Entonces, no es que lo sepas todo, pero te han pasado muchas. Entonces, en este caso, es importantísimo que esto lo habléis con los novatos, los recién, porque además, todos, si son jóvenes, si son mayores, también descubrirán, pero si son jóvenes es que es una necesidad. Y te agradezco mucho la charla. Antonio, no sé si quieres tú decir algo. Bueno, comentar un par de cosas. Bueno, Sí. A ver, es que pensaba decirlo durante la charla y al final me he ido a otras cosas. O sea, yo he dicho que iba a intentar explicar por qué esto de la sexualidad no como un apartado más, sino como algo que tenía que ver con ese pensar el cuerpo en otras dimensiones y por tanto también pensar la accesibilidad en otras dimensiones, ¿no? ¿Qué quiere decir acceder al propio cuerpo? ¿No? ¿Cómo hacemos accesible el propio cuerpo? ¿Esto por qué es importante? ¿No? ¿Por qué tiene tanta importancia la sexualidad? Más allá de que sea una faceta que nos ocupa, ¿no? Siempre. En parte de ese incumplimiento sistemático de leyes que ha habido en España, que hay sobre la diversidad funcional, creo que una parte muy importante que ha hecho que eso sea posible y que sea posible sin consecuencias para nadie, es una mirada profundamente infantilizadora sobre la diversidad funcional. Por mucho que cambien las leyes escritas, no cambian las leyes no escritas. Y esas leyes no escritas siguen diciendo que las personas con diversidad funcional son unos pobrecitos, unos desgraciados a quien que hay que proteger. Gente muy vulnerable, que sufre mucho y que hay que proteger. Que somos como niños, que no hay sexualidad. Entonces, en ese proceso de infantilización, que te visibiliza como un niño, hace que se actúe contigo como se hace con los niños, que es priorizando absolutamente la protección por encima de la libertad personal. Lo primero es cuidarlos, asegurarnos que no pasa nada y tal. Solo desde ese pensamiento profundamente infantilizador y profundamente paternalista se puede entender que vivir en un sitio como una residencia, donde no eliges con quién vives, donde no eliges quién toca tu cuerpo cada día, donde tienes que pedir permiso para entrar y para salir, donde no tienes un espacio de intimidad. Ese nivel de violencia institucional contra los cuerpos, contra las personas con diversidad funcional, solo es posible imaginarlo como parte de la solución si ese pensamiento absolutamente infantilizador y proteccionista. Porque si vivir de esa manera, en que tu cuerpo no es tuyo, en que tu entorno cotidiano no es tuyo, en que los ritmos no son los tuyos, sino los de la institución, etc., si eso es la solución, la pregunta es ¿cuál era el problema? ¿Y quién lo tenía? ¿Cuál es el problema si la respuesta a solución es vivir de esa manera? Yo no soy capaz de imaginarlo. Bueno, sí que soy capaz, pero lo propongo como ejercicio.
cuál era el problema y quién lo tenía. Entonces aquí es donde la sexualidad juega un papel fundamental, ¿no? Hacer accesible ese imaginario colectivo sobre lo que son los cuerpos, el vínculo, el deseo, el placer y la sexualidad, hacerlo accesible, hacerlo para todo el mundo es muy importante. Porque en la medida en que nos visibilizamos como seres sexuales, cuerpos que sienten deseo, cuerpos que son deseables, eso hace bastante inviable esa mirada permanente infantilizadora sobre la discapacidad. Entonces, en el momento en que no se nos vea siempre como niños, quizá ayude también a que deje de tratársenos siempre como niños. A mí esto que explicaba Enrique me parece de un valor extraordinario, porque no es esto lo que está en el discurso de la gente. El que tú expliques, esto son ventajas para ligar, ¿no? Tiene la percepción, primero, o directamente no tenemos sexo, no somos seres sexuados, deseo para qué, esto no es para ellos, pues, si no pueden dar un paso, ¿qué van a poder hacer? Y si hay algo de sexo, pues como te digo, como una terapia, como tal, pero no mucho más. Y esto siendo varones, no te cuento en el caso de las mujeres con disfunción funcional, donde la opresión es aún mucho más bestia. Entonces, me interesaba esa dimensión de cómo hacemos accesible el propio cuerpo y cómo hacemos accesible ese imaginario colectivo de la sexualidad como una vía potente para romper con esas dinámicas infantilizadoras, porque claro, también lo que ocurre es que cuando se te considera como un niño, ¿qué ocurre? Que los niños tienen situaciones de dependencia que son naturales, es decir, que un niño pues depende de los otros porque es un niño, esto no es una cuestión política, decir, esto es así, es un hecho natural. Entonces, en la medida en que se te ve como un niño, se te trata políticamente como un niño, asumiendo que son naturales las situaciones de dependencia que vivas. Y esas sí que no son naturales. Esas situaciones de dependencia se dan por falta de los apoyos necesarios, por falta de respeto a esas formas de autonomía minoritarias. Y eso es política. Eso no es natural. Eso es política. Política en mayúsculas. ¿Cómo gestionamos socialmente la diferencia? ¿Un problema o un motor de transformación? ¿Generando diversos paralelos o incluyendo esas diferencias para que el conjunto de la población se beneficie de esa transformación? Eso es política. Y si esa política ha funcionado tan mal como ha funcionado en España, desde mi punto de vista, tan mal en el sentido de que nunca se ha cumplido una sola ley en España, pues es porque a lo mejor estamos dejando atrás estas dimensiones, más allá de lo técnico, que luego también hay muchísimo que hacer, pero estas dimensiones de hacer accesible las leyes no escritas, ¿no? Ese imaginario colectivo de los cuerpos y de su vínculo, que no únicamente, pero de manera muy potente, tiene que ver con lo sexual. Bueno, pues voy para allá, que hay otra intervención. Hola, soy Alfonso. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarnos y a ti por la charla, que desde luego te mereces el aplauso que no te hemos dado. Pero me ha sorprendido mucho, a pesar que me había estudiado los deberes y me había leído correo electrónico y todo, me ha sorprendido mucho la conversación. Tengo que apuntar una cosa que has dicho. O sea, yo creo que la normativa que tenemos es lo más progresista, lo más avanzado y va muy por delante de la sociedad. Y has hecho esa frase de que si no entendemos las leyes no escritas no vamos a cumplir las escritas, que es un poco donde está la razón de por qué no, puñetas, no se cumple, ¿no? Y esas leyes no escritas son aquellas en las que hace una semana me llama escandalizado un arquitecto porque le habían hecho un requerido porque tenía que ser accesible el pádel y no entendía cómo una instalación deportiva debía ser accesible. ¿Es falta de sensibilidad lo que hay detrás de todo esto? Si conseguimos sensibilizar a la población, esta labor nuestra de evangelización, como yo digo, ¿es la solución? ¿Qué es lo que hay que hacer? Claro, yo lo que intentaba explicar es eso, que Déjame que vaya, porque lo digáis bien. que no estamos delante de un problema técnico, o solo técnico, porque conocimiento técnico hay muchísimo. Ni siquiera es un problema legal. Las leyes en España son extraordinarias. Tenemos un cuerpo legislativo que es poesía de la buena. No hay un problema legal. Tú lees aquello y dices, esto es fenomenal.
Tenemos un problema con que esas leyes no se cumplen y no hay consecuencias para nadie porque no se cumplen. Eso no ocurre en ningún otro ámbito. Si la ley no se cumple, hay consecuencias. Por ejemplitos, pero en general, digamos que la ley se cumple. ¿Vale? Digamos que la ley se cumple. Y si no se cumple, hay consecuencias. En este ámbito no. Nunca se ha cumplido una sola ley, nunca ha habido consecuencias. De hecho, cuando una ley no se ha cumplido sistemáticamente, en lugar de hacer una campaña sistemática para que se cumpla, lo que hemos hecho es cambiar la ley para que incumplirla sea legal. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el 2% de reserva de los puestos de trabajo, medidas alternativas. No, vale. Es que no pasa en ningún otro ámbito. ¿No? Entonces hay que tener muy presente eso. ¿Cuál es la solución? Yo no creo que haya una solución. Creo que hay que tomar conciencia de cuál es la situación y de que la cosa se va a transformar o va a cambiar por la vía de la convivencia. Dejemos atrás ya los universos paralelos. Convivencia. Por eso el modelo de vida independiente es una propuesta interesante porque propone convivencia. Convivencia y construcción de la realidad a través de la cultura, del arte, de los medios de comunicación. Construcción de esa realidad de una manera más realista. No puede ser que lo único que haya en los medios de comunicación y la cultura y el arte sea la diversidad funcional del desgraciado absoluto que tiene unos problemas enormes y que por lo tanto lo normal es alegrar un montón de no ser él y de ayudarle como pueda. O el otro extremo, el gran héroe que hace cosas extraordinarias y que inspira un montón a la gente normal. ¿Vale? ¿Y en medio qué? Es que esas cosas son invivibles. No puedes estar ahí mucho tiempo. Si eres el desgraciado, la acabas palmando. Si eres el héroe, llega un momento en que ya no haces esas cosas. Entonces, tenemos que hacer una cosa más fácil, ¿no? Tenemos que hacer que sea posible vivir siendo diferente. Eso es lo que hay que hacer posible desde la cultura, de los medios de comunicación también. Porque eso es crear realidad. No solo describirla, no solo hablar de ella, es crearla. Entonces, todo eso hay que ir haciendo trabajo desde ámbitos tan diferentes, pues la educación o los profesionales que estéis en temas de accesibilidad, en todos los ámbitos. Yo creo que la diferencia, el hecho de la diferencia humana, es algo tan amplio que no creo que haya un solo ámbito en el que eso no tenga importancia. Debe ser abordado. Porque al final es lo que nos estamos jugando. La diferencia es un problema y entonces la gestionamos encerrando a niños mexicanos en jaulas, o la diferencia es un motor de transformación social para hacer algo donde todo el mundo esté mejor. Y ahí se juega todo, ¿no? Y ahí es quién tiene el poder, quién quiere lo uno o quién quiere lo otro, a quién se lo da. Y ahí es donde hay que tener las cosas claras para ver cuando, desde la buena intención muchas veces, lo que se nos está hablando son cosas que ya sabemos que son parte del pasado, parte del problema, ¿no? Que a veces como que nos suena la música, pero la letra flojea mucho. Y entonces parece que cualquier cosa que se hace con buena intención en el ámbito de la diversidad funcional está bien, todo suma, ¿no? Todo suma no, porque si tú eres más para allá y yo para acá, el barco se queda ahí. Todo suma si tenemos una dirección. No hace falta que todos pensemos igual, no se trata de uniformidad, pero sí de tener claras algunas cosas que nos hagan movernos en una cierta dirección que transforme las cosas. No solo una dirección de sobrevivir, que es en las dinámicas en las que estamos instalados por esa falta de apoyo. Entonces estás tan ocupado en sobrevivir que no tienes tiempo de levantar la cabeza para vivir. Eso es lo que tenemos que hacer posible que sea de otra manera. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Santiago, te estaba escuchando y sumando un poco lo que decía también Alfonso o Enrique, el tema un poquito, hablabas también de la infantilización muchas veces de las personas con diversidad funcional y yo estaba pensando más bien en que había un problema de cuando hablas de los cuerpos y de inscribir los cuerpos, que había un problema de dimensiones, ¿no? De cuál es la dimensión de una persona con diversidad funcional o con discapacidad, ¿no? Y el problema es que durante tanto tiempo se les ha arrebatado la dimensión humana. O sea, yo creo que este es un poquito, ¿no? No han sido pensados, no los pensamos, o no hemos sido pensados como humanos, sino como algo diferente y que quizás, bueno, pues una manera de facilitar algún tipo de prácticas que hubieran sido
a verla antes de otra manera, ¿no? Entonces encerrar a alguien en una institución, pero si no es humano es mucho más fácil, ¿no? Entonces, o dejarlo en su casa, todo lo que se les ofrece y dices, es que mueres de aburrimiento porque todo lo que te llega tiene que ver con lo mismo, como si no tuvieras intereses genuinos, personales, que pasan por otro sitio, ¿no? Entonces, yo creo que un poquito el tema es ese, ¿no? De la dimensión humana, de otorgar, de devolver, de reconocer que todos tenemos esa dimensión, ¿no? Entonces, a partir de ahí entenderíamos que todos tenemos las mismas necesidades y las mismas ganas de participar o de transitar los distintos espacios que se ofrecen y que hay en la sociedad, que no es el dejar luego, bueno, el huequecito, ¿no? Que como muchas veces se ha hecho de, bueno, pues el curso para ciegos, ¿no? Y como con los bloques estancos, ¿no? Y dices, bueno, pues es que a lo mejor no me viene bien ese horario. Y te miran como diciendo, pero ¿cómo? El del domingo a las 8 de la mañana no es lo que quieres, es que, bueno, ¿no? Entonces creo que un poquito va como por ahí, ¿no? El tema de la dimensión humana y de ver al otro, que es algo que se hace constantemente, no solamente con la discapacidad, en el tema este que has nombrado de los refugiados, parece que los refugiados, bueno, o los migrantes fueran un ente que tiene otras necesidades, y si los separas en jaulas o si los dejas 6 meses en un centro de internamiento, pues no pasa nada porque no tienen la misma dimensión humana que los demás, ¿no? Sí. ¿Quieres Yo contestar? comparto parte de lo que dices. O sea, esa falta de pensar a la persona con discapacidad funcional como persona, ¿no? En un sentido amplio, más allá de la supervivencia. Creo que también hay algo que es casi como contrario, ¿no? Paradójicamente. Hay algo profundamente humano, genuinamente humano, en el hecho de la diversidad funcional. Quiero decir, que no hay colibrís con parálisis cerebral, ¿me entiendes? Hay algo intrínsecamente humano en la diversidad funcional que genera un efecto espejo que evidencia, que hace inevitable tomar conciencia de la fragilidad, de la vulnerabilidad, de lo imposible que es ser un ser humano sin los otros seres humanos. Y este espejo, hay muy poca gente que se quiera mirar en él, de manera consciente o de manera inconsciente. Hemos sido educados en vivir como si no fuésemos a morir, en vivir como si fuésemos invulnerables, en vivir como si no necesitásemos de los demás. Estamos dependientes y los autónomos, ¿en serio? ¿De verdad? Entonces hay toda esta serie de ideas mitológicas, estas dicotomías, ¿no? Los dependientes, los autónomos, los inválidos y los válidos, los normales y los raros, que están huecas, que no definen nada, que cuando rascas no hay nadie allí, y que hacen que el mundo funcione de una cierta manera, ¿no? Entonces yo creo que en el tema de la diversidad funcional hay una cuestión también coherente con esa construcción del mundo, esa construcción dicotómica y falta de realidad, ¿no? que hace que a la gente le resulte muy incómodo mirarse en el espejo, salvo, como te digo, el momento en que se presenta el gran desgraciado o el gran rico. Eso te lo compro, ¿no? Porque haces una maratón y un montón de aportaciones y tal. Esto, los paralímpicos, ¿no? Fíjate de lo que son capaces. Claro, pero ¿y en medio qué hacemos, no? El que no es campeón de España y el que no... ¿Qué hacemos? Pues a mí me parece genial que al que le gusta nadar, pues nada, todo lo que quiera. Genial. O si le gusta jugar al pádel, pues que juegue al pádel. Pero que no sea la única posibilidad de existir socialmente ser un gran héroe posible. Esto... Bueno, hay otra persona que me ha pedido, no sé si vais a querer participar alguno más, pero sí. Tengo que llegar. Lo único, bueno, ahora luego, si queréis intervenir alguno más que nada porque ya pasemos un poco a estar de una manera más coloquial, hablando unos con otros, ¿vale? Entonces, va a intervenir él, no sé si alguno más vais a querer o algo, ya me lo decís y si no ya pues despedirán a Antonio, ¿vale? Ahí tienes.
Hola, yo, bueno, soy intelectual y lo digo muy claro porque yo estoy con José Manuel Dolaler, que ha montado una radio para la gente, vamos, que está llevando enfermedad mental y varias cosas más. Yo desde luego te veo a ti un luchador y lo primero que voy a decir a la gente que se conciencie de una persona con discapacidad, porque hay mucha gente todavía que no se conciencia el mundo de la discapacidad y nos ven como una cosa, pues, yo qué sé, como si hubiésemos venido de otro mundo. Eso es lo primero. Y lo segundo, todavía cuando nos quejamos mucho a nivel de la accesibilidad, y lo decimos, y yo soy una persona que estoy todavía luchando por el tema ese, que la verdad es que no ven con una persona, yo estoy con una persona que es ciega, ¿sabes? Bueno, y vamos, que ya estamos juntos, o sea, pero que hay que concienciar, se tiene que concienciar la gente a nivel de todo, de que nosotros somos personas, no somos una cosa bajada, porque es que, vamos, en tema de la accesibilidad, todo el mundo se cree que aquí somos, o sea, él tiene su vamos, cuando va, por ejemplo, en la Atocha o en algún sitio así, cuando vaya, hay momentos que no puede ser, te tienes que bajar a la carretera por el tema ese. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo en tema del amor, a mí con una persona ciega me está dejando alucinado, o sea, y yo soy intelectual y ella es ciega. Y la verdad que una persona que yo con ella, vamos, y no, estamos casi casados, o sea, nos vamos a casar el año que viene, pero que la verdad que yo estoy muy contento y todo. Y en tema de la accesibilidad, a él sí que tiene razón, ¿sabes? Y tú también, pero hay que concienciar a la gente de que el coche, la moto, todo, y luego el tema de los arquitectos, empezar un poco a mirar, de que miren todo lo que es el tema de vivienda, en todo. O sea, y nada más. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención. Va a cerrar Antonio, como no puede ser de otra manera. Sí, Antonio. Y nada, luego a partir de ahí, pues eso, vamos a dividirnos, mezclaros, hablar, por supuesto, que muchos os conocéis, muchos no, pero por eso aprovechar precisamente este momento que para eso es, ¿vale? Antonio. Nada, la verdad, solo volver a agradecer el que os intereséis como profesionales de la accesibilidad por esas otras dimensiones de los cuerpos y de las leyes y de la idea de accesibilidad, que al final tiene que ver con cuerpos y con vínculos entre cuerpos. Y nada, animaros a seguir con ese trabajo y a seguir enriqueciéndoos también con eso, ¿no? Con otras dimensiones, por una necesidad práctica, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, hay que tener conciencia de que estamos en una situación extraordinaria, ¿no? En un ámbito en el que nunca se han cumplido las leyes, ¿no? Y es muy difícil vivir en un mundo sin ley. Entonces creo que esto hay que ser realistas, ¿no? Y si las cosas no han sido posibles en 40 años, no es por falta de conocimiento. Sabéis un montón de cosas a nivel técnico, esto no es la cuestión. El conocimiento técnico tiene un valor imprescindible para hacer un montón de cosas, y al mismo tiempo hay que tomar conciencia de que hay otras dimensiones más allá del conocimiento técnico de los temas de accesibilidad, pero vinculados directamente a la idea de accesibilidad, cuando entendemos el cuerpo y las leyes de una manera más amplia, que es la única manera, la única posibilidad de que acabe realmente transformándose todo el ámbito social y sea un lugar donde se pueda vivir bien, o sea, no sé, independientemente de tus diferencias. Nada, muchas gracias.
Bueno, para animar el debate tenemos ahí un